Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas, vecinos y vecinas, concejales, concejalas. Bien, desde nuestro grupo municipal compartimos con el Grupo Popular el interés en que las calles de nuestro municipio recreen episodios de nuestra historia y de personajes que escribieron su propia página en ella. Sí que es cierto que también me da la impresión que compartimos la fascinación por una etapa histórica como es el siglo XIX, una etapa rica en acontecimientos históricos, como digo, porque sí es verdad que en nuestro municipio estamos acostumbrados a recordar aquellos hechos de 1808, de la Guerra de la Independencia, pero el reloj de la historia no se para. Todo fluye y refluye, todo es movimiento, que decía Heráclito, y el siglo XIX fue un siglo donde pasaron grandes cosas. Un poquito después se aprobó la Constitución de Cádiz, vino el trienio liberal, aquel capítulo de la historia del levantamiento de Rafael de Riego, el nacimiento del republicanismo federalista, la llegada de la Primera República, y uno de los grandes hitos en la historia de la emancipación humana, bajo nuestro punto de vista, como fue la Comuna de París. En cambio, paradójicamente, cuando queremos recrear otros momentos históricos y honrar la memoria de vecinos y vecinas en otros pasajes de la historia, hemos vivido ese debate en este pleno municipal con ciertas pataletas rabiosas y absolutas alaracas por parte del Grupo Municipal Popular, que paradójicamente nos propone que recordemos permanentemente y en algunos momentos acariciando el empacho la etapa histórica de 1808, pero en cambio tenemos que olvidar a quienes se convirtieron en héroes de la libertad en periodos bastante más cercanos de nuestra historia. Además, y aprovechando este momento para tener un cierto debate, nos llama la atención cómo se presentan habitualmente los hechos de 1808. Unos hechos en los que, sin duda, hubo un levantamiento popular, una guerra popular en defensa de la soberanía frente a la invasión de un rey extranjero, que fue absolutamente traicionado por un canalla, cretino, sinvergüenza y criminal, llamado Fernando VII, de la corte de los Borbones, que escribió una de las páginas más negras en la historia de nuestro país. Quiero entender que cuando se recrea con tal pasión aquellos hechos del 1808, no entiendo por qué no se explica nunca cómo las ansias de libertad del pueblo español, que pagó con su sangre, fueron traicionadas por un Borbón que, mientras tanto, se dedicaba a lamerle las botas a Napoleón en Valensay, disfrutando de bailes, música, saliendo a montar, a pescar y organizando cenas para reírle las gracias al emperador francés. Desgraciadamente, esto no es la única vez que ha pasado en la historia de nuestro país. Quiero pensar que cuando evocamos aquella etapa no lo hacemos porque haya en esta corporación partidarios del absolutismo, gente que crea que aquella era una forma esencial de gobierno. Quiero pensar que cuando se defiende con ardor aquella etapa, pero de forma compartimentada, porque la historia no es una fotografía, es una película que no deja de correr. Y después de ese periodo, pues pasaron muchas más cosas, fundamentalmente que padecimos, o padecieron, quienes lo vivieron entonces, a un rey felón de la familia de los Borbones, al que le gustaba mucho salir a cazar. A mí me llama la atención que en nuestro municipio no haya una calle dedicada a Rafael de Riego, por poner un ejemplo. No tengamos tampoco una calle dedicada a las Cortes de Cádiz o a la Constitución de Cádiz. Una Constitución donde se inaugura por primera vez la defensa de la división de poderes, donde se produce la abolición de la Inquisición, porque cabe recordar que fue en nuestro país el último rincón de Europa en el que se abolió la Constitución, formalmente, porque la señora Parrilla siempre la trae a colación en sus discursos, pero formalmente fue abolida.
Nos llama la atención que no haya en nuestro municipio una calle dedicada, por ejemplo, a personajes de la talla de Nicolás Salmerón, un hombre bueno de la Primera República, que decidió dimitir de su cargo por no tener que firmar condenas a muerte. Hay grandes personajes y grandes momentos de la historia que merecen sin duda tener una calle. Por tanto, bajo nuestro punto de vista, y sin tener absolutamente nada en contra de Pedro Serrano, aunque sí hemos observado con curiosidad un cierto debate que hay sobre el postillón, si era o no tal postillón. Hay una caracterización histórica que le sitúa más como un guerrillero, con documentos del Archivo General de Simancas de julio de 2010, en el que el presidente de la Junta Criminal Extraordinaria de Madrid se refiere a él como un vecino que había participado en el asesinato de varios franceses. Vamos a tomar con la distancia que da la historia esos asesinatos como defendibles. Así pues, nuestro grupo municipal cree que quizás es más positivo abordar de forma global y de otra manera el tratamiento de nuestras calles, de los personajes que ha de reflejar, porque, como he indicado, bajo nuestro punto de vista, nos faltan muchos personajes del ayer, e incluso en esa comisión tener la oportunidad, ¿por qué no?, de proponer una calle a un acontecimiento como la Comuna de París. ¡Viva la Comuna! Gracias. Muchas gracias.